Marvel ya empezó a mover una de las piezas más importantes de su futuro, los X-Men. Después de años de rumores, de pistas, de apariciones pequeñas, por fin estamos empezando a ver cómo podría llegar a formarse este nuevo equipo. Pero no con anuncios oficiales todavía, con algo que parece más interesante, el casting. Porque los nombres que están empezando a sonar nos dicen mucho más de lo que parece. No solo sobre quién podría llegar a interpretar estos personajes, sino sobre el tono, la edad y el tipo de historia que Marvel podría llegar a querer contar con los mutantes. Así que hoy en Mike's Basement vamos a analizar todo lo que sabemos del casting de los X-Men, los actores que ya están en conversación, lo que nos dicen estas elecciones y cómo podría verse la primera generación de mutantes en el MCU. Porque si Marvel llega a hacer esto bien, esto no es solo otra franquicia, es el futuro completo de Marvel en el cine. Antes de meternos de lleno con los nombres, hay algo que tenemos que entender. Los X-Men no son cualquier franquicia dentro de Marvel. Son probablemente la más importante después de los Vengadores, y durante años fueron el rostro de Marvel en el cine, incluso antes del MCU. Y ahora que están de regreso no pueden faltar. No estamos solo hablando de introducir personajes nuevos, es redefinir el universo, porque los mutantes cambian las reglas del mundo. Cambian cómo la sociedad ve a los héroes, cambian el tipo de conflictos de los cuales nos vamos a estar enfrentando y sobre todo cambian el tono alrededor de estos. Y por esto el casting es clave, porque a diferencia de otros proyectos aquí no puedes depender solo del espectáculo. Necesitas actores que puedan sostener temas mucho más complejos, como la discriminación, la identidad, el miedo y ese sentido de pertenencia que caracteriza a los mutantes. Y cuando ves a los nombres que están sonando te das cuenta de que Marvel lo está entendiendo perfectamente. Y parece que todo esto empieza con un personaje, Jean Grey, pues según reportes esta sería la única que ya está casteada. Y eso no es casualidad, es una declaración enorme, porque Jean no es simplemente parte del equipo, es el eje emocional de los X-Men. Es ese personaje que conecta a todos, es el que sostiene relaciones, el que genera los conflictos, pero también es el mayor riesgo narrativo que tienen los mutantes. Porque Jean es mucho poder, sin control alguno. Es esa persona que puede salvarlo todo o llegar a destruirlo todo. Y aquí es donde entra el nombre que lleva bastante tiempo sonando y que si eres recurrente en el canal ya sabes lo que voy a decir. Sadie Sink. Y esto ya no se siente como un fancast más, se siente como una posibilidad muy real a estas alturas. Pero lo más interesante no es solo que ella llegue a ser Jean Grey, es cómo Marvel podría llegar a introducirla, porque sabemos que va a aparecer primero en Spider-Man Brand New Day. Y si se llega a cumplir que sí sea Jean Grey en Spider-Man Brand New Day, sería una de las decisiones más inteligentes en mucho tiempo de Marvel, al menos así lo veo yo. Porque en lugar de presentar a los mutantes con una gran explosión, lo estaría introduciendo desde lo más humano posible. Spider-Man es el personaje más cercano del MCU, el más emocional, el que vive en el día a día, y meter a Jean en este entorno significaría que no la conoceremos directamente como una poderosa mutante, sino como una persona que está pasando por algo extraño, algo que no entiende. Hay que imaginarse ese contraste. Ver a un Peter Parker completamente solo después de todo lo que ha perdido, conociendo a alguien que también se siente fuera del lugar, y eso crea una conexión inmediata. Y cuando más adelante explotes el lado de Phoenix del personaje, el impacto va a ser mucho mayor, porque ya la conoces, ya conectaste con ella, y eso nos dice algo clave. Marvel no quiere introducir a los X-Men de golpe, quiere que se sientan inevitables, como algo que siempre estuvo ahí. Ahora hay que pasar a un par de nombres que también se ha estado rumorando en estos días. Y voy a empezar por hablarte de la posibilidad de Odessa Acción como Rogue. Y aquí es donde empezamos a notar el patrón del tipo de casting que Marvel parece estar buscando. Porque Rogue no es un personaje nada sencillo. No es alguien que entra con carisma y ya. Es un personaje marcado principalmente por la distancia. Es alguien que no puede tocar a nadie sin hacerles daño. Alguien que vive constantemente aislado, incluso cuando está rodeado de gente. Y eso requiere una actriz que pueda transmitir mucho sin decir demasiado. Que pueda cargar con escenas con silencios, con miradas, con incomodidad. Y me parece que Odessa tiene exactamente esa energía. No es una presencia perfecta de Hollywood, pero tiene algo mucho más crudo, más real y más cercano. Y eso me parece que es lo que hace que funcione para un personaje como Rogue. Además, encaja completamente en el rango de edad que Marvel estaría buscando, lo cual refuerza algo muy importante. Estos X-Men no van a ser un equipo ya formado, van a ser personajes en proceso, aprendiendo, equivocándose y entendiendo poco a poco quiénes son y qué representan.
Y eso abre la puerta a una narrativa mucho más rica, mucho más emocional, porque en lugar de ver héroes consolidados, vamos a ver a personas construyéndose. Y luego tenemos el caso de Bestia, con Peter Safley como el principal candidato. Y aquí el enfoque cambia completamente, porque Bestia no es un personaje que dependa del físico, depende más de la mente. Hank McCoy es uno de los personajes más inteligentes del universo Marvel. Representa ciencia, lógica, razón, pero también representa el conflicto de identidad. Porque es alguien que mientras más evoluciona intelectualmente, más se aleja físicamente de lo humano. Y esto crea una dualidad muy interesante. Ahora, aunque Peter Safley no encaja perfectamente en el rango de edad, al menos ese rango que se estaba rumorando, esto realmente puede no ser un problema, porque este personaje probablemente se haga con algo como captura de movimiento, como lo vimos con She-Hulk o con el mismo Hulk. Y en ese caso lo importante no es la apariencia, es la actuación, la voz, la forma de hablar, la capacidad de transmitir inteligencia y el conflicto al mismo tiempo. Y si Marvel lo está considerando, es porque ven algo en él que puede funcionar más allá de lo físico. Y me parece que esto refuerza otra idea. El casting no está basándose solo en apariencia, está basado en lo que cada actor puede aportar a los personajes. Y sí, esta es la información que ha empezado a trascender estos últimos días. Cuando juntas todos estos nombres, empieza a aparecer un patrón muy claro. Jean Grey, Rogue, Beast, todos comparten algo, un conflicto interno. No son personajes definidos por sus poderes, sino por sus problemas. Y esto nos dice que Marvel no quiere hacer una película de superhéroes tradicional, quiere hacer una historia de personajes, algo más cercano a lo que hizo en sus mejores momentos, pero llevándolo a otro nivel. Esto también sugiere que el enfoque no va a ser tanto en la acción, sino en las relaciones y en la mitología de los X-Men, en cómo estos personajes interactúan, chocan, se entienden o se rechazan. Y eso es exactamente lo que hace funcionar a los X-Men. Pero ¿y dónde va a encajar todo esto en el MCU? Aquí es donde todo se conecta con lo que está pasando en el MCU actualmente. Después de Secret Wars, el universo necesita redefinirse, y los mutantes son la herramienta perfecta para hacerlo, porque introducen un nuevo tipo de conflicto. Ya no solo estamos hablando de salvar el mundo, es entender este nuevo mundo, es convivir con el miedo, con el rechazo, con lo desconocido. Y si Marvel empieza a introducir a los mutantes poco a poco, empezando con personajes como Jean en proyectos más pequeños, entonces cuando llegue la película de X-Men no se sentirá como algo nuevo, se sentirá como algo que ya estaba creciendo en el fondo. Y te voy a hablar un poquito de cuál creo que es la teoría más interesante alrededor de esto. Porque me he estado haciendo la pregunta, ¿y si Marvel no quiere que los X-Men sean una introducción, sino una consecuencia? ¿Y si todo esto, Spider-Man, mutantes emergiendo, personajes jóvenes con poderes que no entienden, es todo parte de una construcción mucho más grande? Porque si lo piensas hasta cierto punto tiene sentido. En lugar de presentar un equipo completo de golpe, vas presentando poco a poco individuos, personas, historias, y finalmente los vas a unir. Ya no estás creando algo desde cero, estás reuniendo piezas que vas a ir plantando poco a poco. Y me parece que eso va a hacer que el impacto llegue a ser mayor. No parece que estemos lejos de conocer la conclusión de esto que te he venido platicando el último año. Los reportes ya empiezan a indicar que el casting completo será revelado en la San Diego Comic Con de este verano, así que vamos a estar muy pendientes. Y si no quieres perderte nada de esto, ya sabes que aquí vamos a traerte la información al momento. Al final, el casting apenas está empezando, pero ya nos están diciendo todo. Nos están diciendo que Marvel quiere hacerlo diferente, más humano, más emocional, más centrado en personajes que en espectáculo. Y si Sadie Sink realmente es Jean Grey, entonces ya estamos viendo el inicio de los X-Men sin que Marvel lo haya anunciado oficialmente. Y eso es lo más interesante del todo, que el futuro del MCU no va a llegar de golpe, va a construirse poco a poco frente a nosotros. Ahora la pregunta es para ti. ¿Te gusta Sadie Sink como Jean Grey? ¿Te convence a esa acción como Rogue? ¿Y quién te gustaría ver como el resto del equipo? Tenlo en los comentarios. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.